Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Quehacer Universitario ya comenzó. Bienvenidos televidentes. Gracias por preferirnos como su opción televisiva. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Hoy estamos de plácemes con el tema por el aniversario del natalicio de una gran dama, de una gran durangueña, de una gran actriz. ¿Quién? Sí le atinó, Dolores del Río. Pues bien, para tal efecto hemos invitado a dos conocedores del tema, a Óscar Jiménez Luna, conocido escritor, periodista y crítico literario, y a licenciado Francisco Canales Gutiérrez, que es exdirector en 2 ocasiones del, dices nomás, de turismo y cinematografía. ¿Qué nos sabrá de películas, de actores de Durango, de las películas que se realizaron aquí? ¿Quiénes las hicieron? Muy cerca de los productores y de los artistas, un gran conocedor. Además, preside una asociación civil que se llama Amigos de Dolores del Río, de la cual Óscar Jiménez, aquí presente, funge como secretario. Pues tenemos 2 personalidades para tal efecto, a quienes doy la más cálida bienvenida. Muchas gracias, don Víctor, qué gusto estar otra vez aquí con usted. No, hombre, al contrario. Y con Paco Canales, nuestro presidente de la Asociación Amigos de Dolores del Río, para hablar de esta insigne durangueña, como usted muy bien ha dicho. Definitivamente, porque hay mucho que rescatar. ¿Cuándo se inicia Dolores del Río en el cine? Bueno, esa invitación de un director de cine norteamericano, Edwin Kerwin, de alguna manera llega a ella para hacerle esa invitación para que ya el cine en Hollywood tiene 20, 25 años de trabajo, de trayectoria. Hay que recordar, don Víctor, que la invención del cine se da en París por los hermanos Lumière. Pero ellos, los hermanos Lumière, veían el cine con otros propósitos, no con la idea de entretenimiento. Fue Méliès quien le da toda esa creatividad y pronto pasa a América, Norteamérica. ¿Y por qué aparece Hollywood? Porque del otro lado, todo lo que tendría que ser la parte, digamos, era más fría. Y se fueron a California, a Los Ángeles, porque había mejores escenarios. Ahí había unos grandes predios para filmar y ahí se inicia Hollywood. Bueno, para cuando le hacen la invitación a esta muchacha joven, recién casada, María de los Dolores Asúnzulo López y López Negrete, así su nombre completo, y López Negrete, ella ya estaba casada, ya tenía 3 o 4 años casada con Jaime Martínez del Río, aristócratas los dos, con una vida totalmente diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que se echaron de luna de miel 1 año y medio en Europa, se les acabó el dinero, entonces cuando les hacen la invitación, porque alguien le dijo, un pintor, Mogort creo, les dice, a ver, yo conozco una muchacha, porque ya el director de cine andaba buscando una actriz que diera el perfil moreno, latino, para encargarle algunas películas allá en Estados Unidos. Lo lleva este pintor y conoce a Dolores del Río, le hace la invitación y en esa situación económica, dicen los biógrafos, pues no había mucho que pensarle, realmente le había ido muy mal a Jaime Martínez del Río en el cultivo del algodón. Él tenía una hacienda aquí, su familia, aquí en el municipio de Guadalupe Victoria, una hacienda que todavía está ahí en ruinas. No le sabía el asunto, quebró Jaime Martínez. De eso poco se habla, don Víctor y mi estimado Paco, de que cuando uno ve la biografía de Dolores del Río,
hay cosas que deberían decirse y casi no se dicen. Una de ellas, don Víctor, es esta. Cuando se van de Durango la familia, la niña Dolores del Río ya tiene 7, 8 años, es decir, ya vio Durango, porque no es la cuestión de que con otros se los llevan a los meses de nacido. Lo vimos aquí en esta misma mesa cuando hablamos de Francisco Zarco, se recordará. Entonces, no es ese caso. Se va niña, conoce, por eso recuerda ella los sembradíos de las hortalizas en las huertas alrededor de la capital. Hortalizas que todavía nos tocó ver allá en algunas partes, bueno, en las orillas. De eso casi no se dice. La impronta durangueña que ha de haber quedado en ella, de esta provincia, que siempre recordó con mucho cariño. La otra es cuando tiene 20 años y que se vienen a esta hacienda y ahí duran 1 año y venían a la ciudad a comprar cosas y de eso tampoco se dice mucho. Y eso a mí me parece importante. Eso fue en 1920. Entonces, más bien era todavía muy joven, recién casada. Hago esa pequeña corrección, poco menos de 20 años, pero en todo caso viene aquí. Bueno, regresando a Estados Unidos rápidamente, allá empieza, hace contrato, empieza a filmar y filma 31 películas en Hollywood. Esas son. Ahora, también hay una cosa que casi nunca se dice. Uno dice, la etapa de Dolores del Río en Hollywood. Sí, pero es que después de que viene a México y filma con el Indio Fernández, con Roberto Gabaldón, con Fernando de Fuentes, regresa a Estados Unidos. Entonces es la segunda etapa en Hollywood, cuando hace de mamá, y eso lo recordaba Paco, lo recuerda seguido, cuando hace de mamá ni más ni menos de Elvis Presley. Es decir, pero es la segunda etapa en Hollywood y de esa no se menciona. Siempre nos quedamos con esa parte. Bueno, eso para empezar y para, por supuesto, por seguir la charla. Pues bien, mi querido Paco, usted que con la asociación, ¿cómo va a festejar? Pues mira, por lo pronto un honor, un placer estar con mi gran amigo Víctor, con mi gran amigo Óscar, que desde que nos conocimos hemos hecho equipo. Y le dimos forma porque somos seguidores naturales de Dolores del Río, pero justamente en una oficina de mi amigo Óscar Jiménez Luna nació la AC Dolores del Río, que tenemos 5 años, le hacemos 2 homenajes, el primero en su aniversario luctuoso, que es en abril, y el segundo ahora el 3 de agosto, que es el domingo, que es cuando ella nació. ¿En qué consisten? Son cosas sencillas, pero al final de cuentas, ahorita hago un resumen de que sí estamos logrando nuestro objetivo de enaltecerla a ella. ¿A qué voy? Algo que logramos que fue como mágico, 16 películas de Dolores del Río, que hemos donado a la Filmoteca de Lujed, hemos donado a la Universidad Lobos, a la Universidad de España, hemos donado a instituciones educativas y hoy pues empiezo con el final. Creo que habrá un momento que a través tuyo estaremos con la directora de TVUGED para regalarle, Óscar y un servidor, a nombre de demás integrantes, 16 películas, porque aquí en Canal TVUGED se proyectan buenas películas mexicanas. Sí, no, pero además me informó que con esas 16 películas va a organizar la próxima semana un ciclo de películas con esas que le se vale, porque yo digo que todo el mes de marzo que nació Dolores del Río debemos de dedicárselo a ella. Y por otro lado, el 14, no sé quién lo inventó, pero el día 14 de agosto se celebra el Día del Cine Mexicano. Del cine mexicano desde que nació, ¿no? Que en Durango tuvimos suerte, como bien lo consignas tú en uno de tus libros, un tren llegando a Durango, que el impacto, como bien lo dijo Óscar, los Lumière inventan el cinematógrafo, pero luego siempre salen los comerciantes que dicen hay que venderlo, y Durango es tomado en cuenta. Fueron Mérida, Yucatán, lo que hoy es Ciudad de México, Durango y creo Ciudad Juárez, y dicen en libros escritos por ti o por ti, que siempre los leo a ustedes, que sí se vende en Durango porque estaba don Maximiliano Dam, que vivía en la casa que ahora es Banamex. O sea, había ricos mineros de oro que se podían dar el lujo de comprar su cinematógrafo y usarlo, ¿no?
Entonces, como quien dice, Durango tenemos grandes raíces cinematográficas y yo diría que en materia de talentos, 3 grandes, por decir, o 4 grandes: Ramón Novaro del cine mudo, Dolores del Río, don Julio Bracho, que se forman en Hollywood. Y luego una anécdota que por ahí escribí yo, que por cierto, como bien dijo Oscar, uno de sus grandes directores fue el Indio Fernández, que quiso mucho a Durango, y dicen que pues el Indio apenas aprendía, que era muy buen bailarín y que había sido clavadista, y se habla en algunos libros que Dolores del Río es su madrina, que a la Academia de Ciencias Cinematográficas dicen: inspírense en el cuerpo del Indio para hacer el Oscar. Sí, lo de Ramón Novarro es interesante, ¿verdad? Es una figura, don Víctor, a la que todavía falta prestarle más atención, porque estaba en el mismo tiempo que Dolores del Río. Él llegó antes, pero muy reconocido. De hecho, los biógrafos dicen, la única figura que estuvo antes con importancia que llegara a Dolores del Río fue por cierto, un primo de ella, que era su primo. Yo creo que hace falta, porque de pronto uno dice, a ver, ¿qué tenemos de Dolores del Río? Otra vez, como en el caso también de Zarco, está muy bien atendida en Durango, es decir, tenemos el bulevar, tenemos la sala de cine, tenemos su monumento. Su escultura, que es realmente bella, inolvidable, está para todos los que van pasando por ahí, es un bonito recuerdo siempre. Entonces, sí, pero yo creo que a Ramón Novarro, yo creo que se requiere más atención. Esta que le estamos prestando a Dolores del Río, hay que prestársela también a este gran hombre que hizo el primer Ben-Hur, o sea, y está acreditado de que lo hizo muy bien, ¿eh? Y entonces yo creo que también habría que rescatar esa figura como se merece. En Estados Unidos sí hay biografías, porque hay biografías. Cuando hacen una biografía de Chaplin, por ejemplo, pues mencionan a Dolores del Río, que era su gran amiga. Entonces sí están allá, pero nosotros creo que lo que tenemos ahí pendiente, entre otras cosas, es rescatar esta parte, esta etapa hollywoodesca, porque nosotros en las conferencias que me ha tocado a mí impartir decimos, ¿cuál es la Dolores del Río que traemos siempre? Bueno, la mexicana, la de las películas del Indio, María Candelaria, Flor Silvestre, todas estas películas, sí, pues ahí está, porque la televisión las pasó en su momento, las vimos en el cine, luego pasaron a la televisión. Pero las películas hasta hace 20 años, ya con la llegada de internet, empezamos a ver fragmentos de estas películas que hizo allá. Yo creo que todas esas, Resurrección, todas estas, Joana, Ramona, todas estas grandes películas, digo, son 31, las conocemos ahora en internet, se pueden localizar, algunas, sí, de la etapa del cine mudo, pero otras ya en el cine sonoro. Entonces, apenas estamos en condiciones, digo, de empezar a apreciar. Sí se han hecho esfuerzos, don Víctor, también. Yo recuerdo que el Congreso del Estado, cuando estuvo ahí Javier Guerrero, apoyando los trabajos de Jorge Herrera Delgado, trajo un ciclo de películas estas. Entonces yo creo que falta todavía que la asociación se ponga en contacto, me parece, ya nuestro presidente lo tendrá a bien, con la Cineteca. ¿Qué es lo que hay de Hollywood? Como para conocerla mejor y traer algunas películas en exhibición acá. Más allá, digo, de todas las posibilidades, qué bueno que hay tanto ya ahora en internet. Y yo ahí he visto varias películas ya de aquel tiempo que antes hubiera sido prácticamente imposible, ¿eh? Yo ahí complementaría un dato interesante. Podemos decir que Dolores del Río fue una joven de vanguardia. Si mal no recuerdo, en Ave del Paraíso sale casi semidesnuda en un río, cuando en una etapa medio mal del cine mexicano era censurado los desnudos. Una que rompe eso creo que es Columba Domínguez, y por ahí otra que posan para un escultor, ¿no? Pues un desnudo
pues cuántos desnudos no hay en estatuas y todo, pero a veces las autoridades de gobernación son un poco radicales, pero que Dolores del Río en el cine mudo se atreviera a salir casi, porque además tenía un cuerpo también escultural, además su belleza, todos los escritores coinciden que su belleza, su finura, su elegancia, su educación y su sencillez eran cualidades parte de ella, y eso la hace más triunfadora. Indiscutiblemente. Don ¿no? Víctor, si Porque me es- permite, porque es interesante. Decían que tenía el cuerpo y el rostro perfecto en medidas. Cuando va a Europa, los modistas querían hacerle vestidos para que ella los presentara, porque sus condiciones físicas eran extraordinariamente hermosas, todas. La misma Marlene Dietrich dijo que era la mujer más bella que había conocido. O sea, mujeres bellas reconocieron a Dolores como una mujer muy bella. Y eso también es importante, pero Paco ha dicho otras condiciones que también vale la pena subrayar. Era una mujer muy amorosa con México, muy amorosa, muy sencilla contra lo que decía María Félix, que cuando entraba Dolores del Río, cuando hablaba, decía, parecía que estaba uno frente a una princesa. Tenía la educación de una princesa, decía María Félix. Y yo creo que eso también, esa educación siempre se vio en todas sus etapas de su vida. En el mismo Estados Unidos, cuando estaba filmando allá, la veían diferente, porque otras iban. Lupe Vélez, por ejemplo, empezó acá en el teatro, guapísima, de San Luis Potosí, y llegó el mismo 25 allá. Por cierto, hace exactamente 100 años. Esto es importante, don Víctor, que estamos celebrando los 100 años de Joanna, la primera película en Hollywood, su primera película, porque fue la primera que realizó. Entonces, Lupe Vélez, pues era una mujer, digamos, pues sí, de trabajo, había estado en teatro acá, y llega al cine, invitada también, y le fue bien, nada más que murió muy pronto Lupe Vélez. A diferencia de muchos de los actores y actrices que llegaban de todo el mundo, porque fue la meca del cine, a diferencia, esta joven mujer casada era una aristócrata. Era una aristócrata venida menos en lo económico, no en las formas, por la Revolución Mexicana. Sobre todo ahí cambió todo el panorama para ellos, pero no perdieron su prestancia, su educación, y eso siempre se valoró allá en Hollywood. Sí, por la revolución se va su papá a Estados Sí, Unidos, ¿verdad? sí, la mamá era prima de Francisco I. Madero. Entonces, en cuanto está allá, piden auxilio, piden ayuda, y se van, sí, ya sabemos, que se van un poco después, acomodando las cosas, y de todas maneras habían tenido, digamos, esos recursos, y allá sí van cambiando las cosas. Ahora, cuando se va a Hollywood, se va, ya lo dijimos, sí, con una invitación muy, digamos, muy convencional, muy bien, pero llegó también a batallar. Una casa pequeña, apenas el primer sueldo les alcanzaba para sostenerse, pero además creo que lo fundamental era que seguía aprendiendo, y eso yo creo que vale la pena subrayarlo un poquito más adelante. Fue una mujer, decía ahorita Paco, con mucha razón, una mujer de vanguardia, una mujer estudiosa, que de alguna manera se fue apartando del marido, porque al marido, ya lo hablaremos, no le fue bien allá. Él pensó, Jaime Martínez del Río, que iba a Él iba a hacer los guiones, iba a ¿verdad? hacer guiones, pero pues no le fue bien, y entonces en donde se recargó la parte económica fue en su esposa, ya no le gustó mucho, ya se empezaron a distanciar, y finalmente se divorciaron. Es curioso, acá la apoyó siempre el marido, siempre, sí, porque hubo muchas críticas en todas estas muchachas de la aristocracia, aquí va a echarse a perder allá. Eso se lo dijeron siempre, y Dolores del Río decía que no los dejaban en paz en México, se van. Hubo momentos en que quiso regresar,
de plano, porque las primeras películas también, no sabía, Dolores del Río, pues no había actuado nunca. Entonces dijo, no, pues me regreso. No, no me regreso. Película a película se fue superando. Esa es una realidad. Ya cuando aparece ahí el precio de la gloria, sería el título, ¿te acuerdas? Bueno, ya en esa, ya gana bien, pero apenas han pasado 3, 4 años. Ya lleva 15 maletas en cada viaje de ciudad en ciudad, o sea, trae ya 2, 3 personas que le van sirviendo. Otra. En 4 o 5 años se gana Hollywood, se gana al público. En una recepción que le hacen, hubo 4,000 personas a recibirla. O sea, sí triunfó, esto que tanto se dice, la que triunfó en Hollywood, sí triunfó en Hollywood, eso está clarísimo, en lo económico, en la fama, en el reconocimiento, pero lo más importante, en que cada vez era mejor actriz. Yo quisiera complementar un poco lo que dice Oscar, que también poco se habla. Voy a hablar de 2 personajes que fueron pareja. Uno es Cindy Gibbons. Después de divorciarse de don Jaime Martínez del Río, porque se divorcian caballerosamente porque siguen siendo amigos, se escriben cartas y esto. Cindy Gibbons era el director de arte de la Metro Goldwyn Mayer y se casa con ella, y ella se casa enamorada, pero el amor luego lo sustituye otro gran personaje, Orson Welles. En 1940, Orson Welles ya había hecho El Ciudadano Kane, de las mejores películas del mundo, y se enamoran, pero el amor todavía más fuerte que el que tuvo con Gibbons. Y entonces allí hacen equipo, allí sí pueden hacer equipo, porque Orson Welles era completo, actuaba, producía, dirigía, escribía, y es una pareja sensacional. Qué interesante, qué bien estamos narrando la vida, la obra de esta gran actriz de Durango, y sobre todo que a Durango pues, nos ha dado mucha fama, una gran presencia, en todos sentidos, sobre todo en el cinematográfico. Siga con nosotros, por favor. Pues bien, Paco, ¿alguna película que le haya a usted impresionado? Bueno, hay 2 que son de mi agrado. Uno, La Malquerida, porque la esencia de esa trama sí sucede en las haciendas y en los ranchos. La esencia es de que, en una hacienda, el caporal se enamora de la dueña de la hacienda y de la hija. Eso es algo no muy bien. Y la segunda, justamente la que se va a proyectar en el domingo 3, entrada libre en la Cineteca Silvestre Revueltas, La Cucaracha. ¿Por qué La Cucaracha? Porque es un duelo de actuaciones entre Dolores del Río y María Félix, donde, bueno, pues a mí como el ciudadano Paco me gusta más la actuación de Dolores del Río, porque siendo todas las fortalezas que ha descrito nuestro amigo Oscar, ella hace un papel muy humilde en la película. Y hay libros o artículos que dicen que para lograr que se hiciera, don Ismael Rodríguez, que lograba hacer ese tipo de juntar personajes antagónicos, como lo hace con Pedro Infante y Jorge Negrete en 2 tipos de cuidado, que aquí lo logra. El último pero que puso María Félix dijo, pero mi crédito va primero. Y doña Dolores, en lugar de pelearlo, Ismael, a mí lo que quiero es actuar, dame el papel que gustes. En otras palabras, su bandera era, soy parte de la solución, no soy parte del problema. Si el problema de María es ser la número 1, que lo sea. Pero luego ya el público es el que realmente puede decir quién les gusta más, ¿no? Y qué película nos gusta más. Pero a mí me queda claro que nosotros 3 somos seguidores de ella. Sí, porque hay mucha producción, ¿verdad? Hay un gran bagaje para decir esta o la otra, porque tiene diferentes... Pero siempre sí hay preferido, ¿no? Algo que más me gusta en libros y en todo, sí, claro, es correcta tu pregunta. Claro. ¿Verdad? Pero uno respeta los gustos de los demás. Al final de todos, la esencia es a quien estamos enalteciendo el día de hoy. Pero ahora dice, y tiene razón don Víctor,
Una de las cosas que llaman más la atención es cómo tuvo capacidad Dolores del Río cuando ella regresa en el 43 a México, regresa un poquito antes, pero la película Flor Silvestre, ya filmada con el Indio Fernández, es su primera película ya en la etapa que le llaman los especialistas la etapa mexicana. Llama la atención cómo pudo ver, cómo pudo sentir, cómo las condiciones ya no le eran tan favorables. Empezaba habían llegado otros rostros bellísimos a Hollywood y empezaba ya no a tener las mismas ofertas de trabajo. Ella vio inmediatamente esa parte y no dejó que que ese declive no se pronunciara tanto. De inmediato se reinventa a sí misma, y tanto que uno se pregunta, ¿cuál Dolores del Río tiene más fuerza dramática? ¿Aquella del cine mudo, la del cine sonoro, la de México, la de vuelta a Estados Unidos? Es que en todos está una personalidad extraordinariamente fuerte, y yo preferiría, si me hiciera la pregunta, don Víctor, yo preferiría sobre todas, y eso, como ponen siempre, dicen, a ver, ¿cuál sacarías de tu casa si no pudieras salvar las demás? Yo, María Candelaria. ¿Por qué? Me toca de cerca, es decir, me toca como escritor de cerca. Una muchacha indígena a la que un pintor pinta, y que el pueblo se le echa encima porque aparece en una forma, digamos, en que no tenía por qué prestar esa belleza, por qué estar el mundo de ellos, de estos indígenas, en un lienzo. Veían un poco así como que se habían pasado, ahora sí el mundo, entre comillas, pues civilizado, y ya sabemos que al final pues son sacrificados, ¿no? Entonces todas estas escenas, ¿verdad?, con las antorchas, muy dramáticas, que por cierto ya sabemos que en el Indio Fernández tiene una gran influencia el muralismo mexicano, Diego Rivera, Clemente Orozco, Siqueiros. De ahí ya sabemos que ellos toman de Posada, algunas cosas toman, la Catrina, Rivera y otros más. Bueno, ¿cómo viene a dar de José Guadalupe Posada a los muralistas, al Indio, para ver esas grandes películas que fueron triunfadoras en Europa? Porque entonces sí ya era arte. Ahora, yo diría, pero eso a debate, eso a discusión, yo diría que yo creo que la mejor Dolores del Río, me parece a mí que es la del Indio Fernández. A mí, pero lo digo así de a bote pronto, porque la de Roberto Gabaldón en la otra, aquella muchacha que mata a la hermana, porque la hermana es aristócrata y ella se quedó así como que de pobre. La aristócrata le roba el novio, pero luego se da la situación de, eran igualitas, eran gemelas, la mata y se hace pasar por ella, ahí, la otra, se llama la otra. Y aquella que se filmó, Deseada, la que se filmó en las ruinas mayas, donde aparece Chichén Itzá y aparece todo su vestuario y todo eso, como dice Paco, batalla uno para elegir, porque está representado el México del que nos sentimos orgullosos, ¿no? Y yo creo que también esa parte es bien importante. ¿Qué embajadora tan importante fue Dolores del Río? Ella le pidió, cuando fue a Europa, al presidente Obregón, le dijo, deme permiso, le llevaba muy bien con el presidente Obregón su familia, deme permiso para ser embajadora, para poder hablar en estos términos, embajadora en el sentido no oficial, sino cultural, cuando yo salga fuera de México. Y le dice, déjeme revisar eso, cuente con eso, le dice de alguna manera una carta, no, tengo que revisar bien el reglamento, pero en cuanto yo pueda y tenga noticias, yo le autorizaría para esto y esto, más o menos así dice, parafraseando la carta. Entonces, sí, fue nuestra gran embajadora. Cuando se da, haciendo un saltote, cuando se da lo de los Juegos Olímpicos, le hablaron a ella para que fuera imagen de la promoción de los Juegos Olímpicos del 68. Claro, le hablaron también a Cantinflas y le hablaron a otros, pero ella fue nuestro rostro otra vez, con mucho orgullo. Sin duda alguna. Oscar, hay muchos escritores de prestigio que han hablado de ella. Sí. ¿A cuál recuerda? Bueno,
Hay un texto buenísimo de Carlos Monsiváis, Las responsabilidades del rostro, se llama, que ese aparece, está muy bien escrito, siendo de quien es, de Carlos Monsiváis, que la adoraba, la admiraba. Sí, las biografías, sí, Paco Ignacio Taibo padre, Paco Ignacio Taibo I, a él estaba enamorado de Dolores del Río, literalmente, seguramente con el permiso de su esposa, doña Carmen, a la que yo tuve el gusto de conocerlos en Guanajuato, a los dos ya muy grandes. A él, a Paco Ignacio Taibo I, como decimos, se le debe un par de libros fundamentales, una novela de cuando ella estaba en Hollywood y una biografía de todo esto que hemos estado hablando en la etapa de Hollywood. Luego a don Aurelio de los Reyes, un historiador, vive aún, qué bueno, le debemos un libro precioso de arte, que aquí lo trajimos hace poco cuando hablamos de los libros más bellos de Durango. Estos le dedicó un poema a Alfonso Reyes, le dedicó otro poema a Carlos Pellicer, es decir, le llamaban la flor de los intelectuales, porque era una señora muy culta, era una señora refinada, era una señora con la que se podía hablar. Ella había aprendido en México francés, porque estuvo en un colegio católico donde les obligaban el estudio del francés. No, cuando va a Hollywood, y eso no se dice casi, pero cuando llega a Hollywood no sabía, decía ella, más que decir yes en inglés. Eso era lo que sabía de inglés, pero fue aprendiendo. A las 4 o 5 películas decían, ya no tienes acento, ya tienes el acento del inglés. Así de rápido, o sea, una mujer eso, que se superó a sí misma, que se pudo reinventar en diferentes etapas, y esos son algunos de los escritores que hablaron muy bien de ella y que escribieron y nos dejaron estos legados sobre esta mujer tan importante en la cultura nacional. Así es. Paco, ¿usted también ha escrito sobre ella? 3 artículos. El primero es, me toca a mí coordinar. Dolores del Río, el único gobernador que le hace homenajes es don Héctor Mayagoitia. En una primer visita, lo más grande que sucede es que lanza una iniciativa al Congreso del Estado, de los diputados locales, donde se le impone la medalla a Francisco Zarco por la Cámara de Diputados del primer trienio de don Héctor Mayagoitia. Visita la Escuela de Artesanías. Otra cosa importante que sucede es que ella viene acompañada del Grupo Rosa Mexicano. Ella, al final de su vida, es una activista política, pero política para hacer el bien. Diré 2 cosas. Logra con don Luis Echeverría, que era su amigo, porque Rodolfo Landa era su amigo, que era el nombre artístico del hermano del presidente Echeverría. Logra la estancia infantil porque ella decía que los niños no se guardan, que se están cuidando. Y dice, yo voy a ser la directora. Y ella, alguna vez algún periodista le dijo, oiga, pero usted está igual que Cantinflas, que no tuvo hijos. No, dijo, yo tengo 80 hijos, que son los primeros que están en la guardería, yo los atiendo diario. Y entonces, ese fue el primer homenaje que se le hizo a Dolores del Río. El segundo, aquí está ya cuando don Héctor también terminó siendo amigo de Dolores del Río. Y don Héctor era un hombre tan sencillo como Dolores del Río. Los hermanos Martínez, que aquí están en la fotografía, ellos querían que una sala de arte se llamara Héctor Mayagoitia. Dijo, no, yo no tengo ningún mérito. Dijo, yo lo que he hecho por el cine, igual que aquí mi director de turismo, el que de La Voz, dice, nos pagan por hacer y lo hacemos con pasión y gusto porque tenemos la vocación, pero no merecemos nombres ni de calles ni de nada. Que sea Dolores del Río el nombre de la sala. Esa sí me tocó la visita a coordinarla. Ahí ya venía casada con su último marido, Lou Riley, que aquí está en la fotografía, y aquí está Dolores del Río, don Héctor, quien fue mi esposa y la esposa de Castro Carrillo, mi compadre, que era el secretario particular. Nosotros andábamos haciendo la talacha y pues no salimos en la foto. Pero bueno, aquí está. Pero ahí estuvo. El segundo, hago mención a algo que tu hermano Héctor me ayudó mucho. En el sexenio Mayagoitia hicimos un museo del cine y desapareció. Había una sala Dolores del Río, otra sala John Wayne, otra sala a los de Anda,
En fin, y aquí en este artículo narro que el próximo gobierno, que fue el que acaba de pasar, ojalá y haga el Museo del Cine. Lo prometieron, pero no lo hicieron. Y el tercero se lo dedico justo aquí a mi amigo Óscar Jiménez Luna. Él dio una conferencia magistral en el Museo Pancho Villa que a mí me fascinó, justamente Dolores del Río, los libros. ¿Qué me fascinó, sin hablar de libros? Ella inicia cantando Dolores del Río, la canción Ramona, y cierra don Óscar con Louis Armstrong. No, nos emocionó a todo el mundo. Pues son mis 3 artículos que he escrito. Bueno, luego lo que yo viví con el Indio Fernández durante 30 días, ahí estoy con él, aquí estoy en una comida, porque lo invitamos a un cineclub de Dolores del Río. Y entonces el Indio estaba feliz de la vida y me dijo, oiga, dígale al doctor Mayagoitia que me quiero quedar un mes de vacaciones. Pues dije, le digo. Pues ya, no, dijo, pues es una gloria del cine, autorizadas las vacaciones. Nada más usted, Paco, se me levanta más temprano, póngale un asistente que el Indio se levante a la hora que quiera, que desayune con él, y a las 3 de la tarde usted lo acompaña. Le dije, don Emilio, hay 2 opciones. Una, pues comer en los mejores restaurantes de Durango, y otra, en ese momento teníamos ya detectados 100 locaciones naturales donde se habían hecho películas. Entonces, eligió la segunda opción don Emilio. No, digo, pues, si yo aquí llegué en los 50, vámonos a Canatlán, vámonos a Pueblo Nuevo, le encantaba la carne seca de aquí del Soldado, la carne adobada, y nos fuimos, como él decía, a ranchar. El contacto con la naturaleza al Indio le hacía recordar sus viejas películas, y estuvo felizmente 30 días. Yo lo asistí en las tardes y el liceo Juan de la Barrera, que tú lo conoces, lo asistí en las mañanas. Se fue feliz de la vida, terminó también haciendo amigo del doctor Mayagoitia, como Dolores del Río. Dolores del Río llegó a invitar a don Héctor a su casa de Newport en Hollywood, y don Héctor me enseñó fotografías y todo, porque yo seguí la amistad con don Héctor hasta que murió. Perfecto. ¿Cómo ve? Vamos a un tercer y último segmento. Qué interesante, qué aspectos tan interesantes, si hablamos de la cinematografía, si hablamos del teatro, si hablamos de sus amores, si hablamos, son personajes interesantísimos. Sabía escoger bien, ¿eh? Sí, parejas, sí, muy bien. Todos hombres refinados, cultos y unos ricos. Bueno, vamos al tercer y último segmento. Gracias. Vamos a seguir hablando de la gran dama del cine, Dolores del Río, un orgullo de Durango, sinceramente. Bien, Óscar, ¿qué sigue? Yo creo que hay que insistir en estos ciclos de películas, hay que insistir en las conferencias, hay que darle el lugar que se merece a las personas que han dedicado sus esfuerzos a difundir también. Hay que recordar al señor Javier Treviño, que en su momento hizo, también la proyección que Alberto Tejada en sus escritos, son Héctor Palencia, son personas que, Javier Guerrero, que le han dado esa importancia aquí en lo local y aún más allá. Esto debe ser permanente y, como muy bien dijo nuestro presidente de la asociación, se debe continuar presentando obra escrita, difundiendo sí sus películas, pero sobre todo haciendo gestión con las autoridades correspondientes. Por ahí alguna vez se dañó una de las esculturas que tenemos aquí en Durango sobre Dolores del Río, y se atendió esto, y ahí de alguna manera la asociación tuvo intervención. Eso es muy importante, llamar la atención de la autoridad. Yo creo que se pueden hacer ese tipo de labores junto con, digamos, proyectos todavía más ambiciosos. Siempre se nos ha quedado pendiente, ojalá que vengan tiempos mejores, el Museo Dolores del Río. Ese siempre se ha mencionado, más allá de los proyectos de cine, en donde entran los colectivos y todos los artistas, John Wayne, y qué bueno, ¿no? No, hace falta tener un Museo Dolores del Río porque es nuestra máxima figura, creo yo, en la cinematografía. Es la proyección universal que tiene Durango, usted ya lo dijo, es un orgullo, ¿sí? Pero es
es el rostro de Durango hacia el exterior. Un rostro de una mujer, ya lo dijimos, una mujer educada, una mujer que siempre se superó y una mujer que siempre vivió conforme a los valores en las que ella creyó. Y hay que subrayarlo, México siempre estuvo muy cerca del corazón de Dolores del Río, siempre, en todo. En Guanajuato, don Víctor, cuando hemos estado en los eventos cervantinos, da gusto cuando toma el locutor el micrófono y dice, y hay que recordar a la madrina del Festival Internacional Cervantino, sí. Dolores del Río. No, bueno, uno como duranguense, allá en Guanajuato, dice, bueno, ¿hasta dónde viene una representación de esta gran mujer? Yo no me canso de estar diciéndole a los compañeros de la asociación, es un honor tener esta asociación, porque es un personaje extraordinariamente rico y que además es, digamos, hay que decirlo de nuevo, es uno de las mejores caras de Durango que tiene que ofrecer al mundo. Sí, fíjese, ahí está otro aspecto, el Cervantino. Ella es madrina, ella impulsa. ¿Por qué? Porque cuando ella está en Italia ve que hay todo esto que tiene que ver con los teatros en la calle, todo esto, se lo plantea a su amigo Luis Echeverría, de lo que habló Paco, y poco a poco se va configurando toda esta parte hasta que se cree de alguna manera el Festival Internacional con una proyección internacional, pero además ya con el apoyo del sucesor de López Portillo y su esposa, que era una señora también muy culta, doña Carmen Romano, a la que le importaba realmente la cultura. Entonces, sí, yo creo que hay mucho que hacer, don Víctor, pero también este tipo de programas ayuda mucho. Claro. Porque gracias a TVUGED por estas proyecciones, porque luego quedan grabados, y lo dije la vez pasada, con una imagen buenísima, muy bien trabajado todo, y qué bueno para tener esa oportunidad de seguir hablando de esta insigne dama. Sí, fíjese, el Cervantino, y sí. luego lo que usted mencionó. Y ahorita lo distancia. que yo quería comentar, y muy de Ahí trae acuerdo un con libro. Oscar, este libro ya ahorita lamentablemente ya se agotó. Este libro lo hizo un miembro del Grupo Dolores del Río, el licenciado Sergio Sánchez Carrasco. Le llevó 5 años hacerlo. Este libro llena un vacío porque habla lo que ningún otro autor, que son de alto calibre, todos los que mencionó mi querido Oscar Jiménez, pero llena ese vacío. Y yo tuve la suerte que en una visita de Marcelo Ebrard, el canciller, fui a regalárselo y donde le dije que nos apoyara para hacer un festival internacional. Y bueno, me dijo que sí, le dio una ojeada al libro y se fue contento. Pero también, como precandidata al actual presidente, el libro que estoy haciendo uso, se lo estoy entregando. Y ahí la actual presidenta, doña Claudia Sheinbaum Pardo, me dice, admiro yo a Héctor Mayagoitia como mi excelente amigo. Fue mi subsecretario de Medio Ambiente durante 11 años en el gobierno del Distrito Federal. ¿Tiene usted conexión con él? Sí. Dígale que me hable. Le hablé a don Héctor, todavía vivía, acababa de cumplir 100 años don Héctor, y don Héctor habló con ella. Pero ya poco antes de que llegara la presidenta de la República, lamentablemente don Héctor Mayagoitia murió, pero yo estoy seguro que en el corazón de la presidenta está Héctor Mayagoitia y Dolores del Río. Entonces, un acuerdo que hemos tomado, mi estimado Oscar, y también te invitamos a que te unas al grupo Dolores del Río, ver cómo le hacemos en el Fondo de Cultura Económica, o no sé qué puertas tengamos que hacer, pero para eso nos pintamos solos, ¿verdad? Así es de que yo pienso que la unión hace la fuerza y tenemos que lograr la reedición de este libro y muchas cosas más de las que se ha hablado en este día muy valioso. Creo yo que estamos enalteciendo muy correctamente a la gran Dolores del Río en un mes que pues el 4 es el que nació, pero yo diría que todo el mes de agosto podemos hacer, aunque sea una cosa sencilla, una más grande, hacer siempre en este mes de agosto motivos eventos, sí, para enaltecerla donde tú has coincidido porque también has leído mucho de ella. Sí, sin duda alguna es un gran personaje y no debemos de rescatar nada. Sobre este libro, don Víctor, hay cosas bien interesantes. Creo que
nuestro compañero Sergio atinó en esto. Se fue a revisar los libros que hablaban de las visitas que hizo Dolores del Río a Durango. Entonces es la historia de Dolores del Río desde la perspectiva claramente durangueña. Cuando vino, ¿con quién se reunió? ¿Qué dijo aquí? ¿Dónde paseó? A mí me da muchísimo gusto que hay una foto por ahí en donde está atravesando la Plaza de Armas, ella, con la esposa del gobernador de entonces. Y me da gusto verla ya triunfadora, pero en la plaza de la ciudad donde ella nació. No la escultura, no, esas ya han llegado a nosotros, no, ella, y creo que eso es importante, porque además también hay que ver esa parte de don Víctor. ¿Quién era Dolores del Río para Durango? O sea, seguramente todavía cuando llegaron las primeras películas, porque llegaron y se exhibieron en México, se exhibían en Hollywood y luego llegaban a la Ciudad de México. Bueno, aquí llegaban algunas películas, no sé si de la etapa Hollywood o ya de la etapa mexicana, que estamos hablando de los 40, pero todavía se podía sentir en los 40 que había gente mayor que los había conocido, a la familia, ¿sí? Habían pasado, sí, 30 y tantos años, había gente grande ya de edad que había conocido a la mamá. Entonces había todavía un vínculo de conocerla y de orgullo de decir, aquella niña que se fue y aquella niña que venía a misa con ellos, porque iba a misa con su mamá, eso lo recuerda, y en los paseos por las orillas de Durango, siempre ella recuerda cómo se sentaba y que el horizonte de Durango y todo. Por eso este libro, como muy bien dijo Paco, viene a llenar un vacío. Ese libro es absolutamente necesario. Yo creo que por su calidad pudiera ser de interés, si no en el fondo, tendrán sus políticas, pero no sé, en Planeta, en otro tipo de editoriales, porque es fundamental, se conoce esa etapa y está muy bien trabajado, por cierto. Entonces yo creo que eso es de lo mejor que se ha hecho, y la escultura también en el bulevar, también es algo de lo más importante, y ponerle el nombre al bulevar Dolores del Río, me parece que es… Sí, ya lo tiene. Exactamente, sí, por eso. Eso es de lo que mejor se ha hecho. Un poco darle más como que se pierde mucho por la velocidad de los carros, buscar alguna manera que sea más visitado, ¿no? Sí. Y en cuanto al libro, Sergio, que es más joven que nosotros, incluye el código QR. Y con esto ya muchos jóvenes que son cibernautas, que ya todo lo hacen digital, pueden acceder al libro por el código QR. De su muerte. Bueno, ¿insuficiencia hepática? Ella exactamente tuvo un problema de salud, no era tan mayor, andaba cercana a los 80 años, tenía 77, 70, por ahí, y se empezó a sentir mal y la trasladaron a los Estados Unidos. Ella fallece allá y la incineran, pero se traen las cenizas a México. Se le entierra primero, vamos a decir, en un panteón, recordarás el nombre seguramente, Paco, pero luego, con todo tino, ¿verdad? El gobierno la ingresa, ¿verdad?, en la rotonda de los hombres y mujeres ilustres de México. Entonces, yo creo que también eso es importante que se sepa. Y ahorita que decía Paco, el contador, sobre esto de los muchachos, yo creo que falta también eso que hemos dicho tanto en esta mesa, que se involucren más muchachos y muchachas en estos proyectos, porque finalmente Dolores del Río nos representa a todos. Algún muchacho sabrá ahorita que nos oigan, más tarde que nos oigan, que les importa esta figura, sus películas, y que nosotros tengamos en su momento un relevo en la asociación, porque, bueno, ya vendrán, esperemos que vengan otros esfuerzos. Yo creo que eso también, le he dicho mucho a Paco, que sería muy bueno recorrer algunas universidades, con algunas conferencias, con algunas charlas de aquí mismo, para que los jóvenes sepan realmente quién fue Dolores del Río. ¿No le parece? Meterle esa espinita, ¿verdad? Exactamente.
nace en 1904 y muere en 1983, En el 83, sí, el 11 de abril. el 11 de abril, 79 años. Sí, 79 Así es, años. ¿verdad, Paco? sí, 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 y pues cuando viene aquí ella tendría en el primer homenaje unos 76 y en el segundo unos 78, pero esa casa donde fallece era de, ella la compró y le heredó a su esposo todas las casas. Ella tuvo casa en Acapulco, en Coyoacán, en Acapulco, Coyoacán y en Cuernavaca, y se las heredó a su esposo. Y al Museo Sumaya, que ella era coleccionista de cuestiones arqueológicas, le donó todas estas y también las películas, en las cuales para fines culturales no hay mayor problema de poder exhibirlas. Ah, Don Víctor, eso también es importante. Yo creo que la asociación, la autoridad correspondiente, puede pedir una cita con don Carlos Slim o con uno de su grupo cercano, porque ellos tienen, el grupo Carso tiene un acervo muy importante fotográfico de ella y de otros documentos. Entonces yo creo que hay que tocar esa puerta para hacer algún proyecto, para levantar algún proyecto importante aquí, porque si me permite, don Víctor, hay algo que hay que decirlo. Mire, por ejemplo, se abrió por ahí, creo que un museo del cine, que bueno, por turismo, no hace mucho. Le ponen un título, desde mi punto de vista, hay que respetar todo, Punto Cine Durango o algo así. Eso no nos dice nada. Había digamos, un título que ya venía, que se había trabajado. Si le ponen Museo Tierra del Cine, que ya tiene 40 años o más de trabajarse, de reconocimiento, esto ahora se pone muy en boga, esto de punto maíz, punto no sé qué, bueno, está bien, son los nuevos, no nos dice mucho. Ahora, hay un concurso, don Víctor, de internacional de piano, qué bueno, con la Secretaría de Educación, hombre, pónganle un nombre, tenemos ahí es concierto o encuentro internacional de piano, qué importante, qué bueno, hay nombres Ricardo Castro. para ponerle ahí y que tenga esa, creo que faltan ese tipo de cosas, pero no, a mí no me pareció el título que le pusieron al museo, no nos dice nada, no hay identidad, yo creo que hay que volver a insistir que es que los gobiernos siempre quieren empezar de cero, y yo creo que no, yo creo que hay trabajo previo de mucha gente. Sí, y hablando de la música, yo diría que es muy importante lo que dice Oscar, poner nombres. Por ejemplo, este libro que seguramente está agotado y debemos de tocar puertas de tu hermano, mi querido Héctor Palencia Alonso, que en gloria esté, él hizo Músicos de Durango. Entonces, también tenemos una riqueza en la música. Silvestre Revueltas musicalizó películas como Vámonos con Pancho Villa, Redes, varias. Entonces, la verdad es que Durango tiene unas fortalezas en la cultura tremendas, pero que hace falta, como bien dice Oscar, que lo que se agota, segunda edición, tercera edición, y seguramente si don Carlos Slim tiene una fundación para hacer el bien, pues seguramente cederá a una petición muy de Durango. A un buen proyecto, pero atendiendo a la gente que ya ha hecho trabajo previo. No a ver qué se ocurre, no, sino en base a una herencia cultural, como dice Paco. Perfecto. Oiga, es la primera mujer que es invitada como jurado al festival. Esa es la primera mujer en Cannes, Francia, en que ella es jurado, pero también estuvo cerca, cuando ya fue esposa de Gibbons, estuvo cerca en todo lo que era el Oscar, la organización del Oscar. Ahí ella también formó parte, de alguna manera, en algunos proyectos, de todo ese digamos, entramado tan fastuoso, tan festivo, qué bueno, porque a los que nos gusta el cine estamos pendientes de los Óscares también, pero también de los César, de los Goya, en otras latitudes. Sí, yo creo que en donde uno, qué bueno que lo recuerden, donde uno ve a Dolores del Río está haciendo un buen papel. Y yo agrego algo muy breve, pero que concuerda con lo que acaba de decir Oscar. En Italia alterna con Sofía Loren. De ese tamaño era Dolores del Río.
O sea, como quien dice, donde la pusieran, la hacía. Sí, esa mamá de Elvis Presley. Su mamá fue prima de Julio Bracho, Ramón Novarro y Andrea Palma. Sí, sí, ¿Ah? sí, eran sus primos, sí. Y su papá era también pariente del escultor Ignacio Asunzo. Así está, por supuesto. Apellido vasco. Ella lo decía. Ella era morena, pero decía que su familia tenía esa procedencia de los vascos en España. Ahora, sí, yo creo que ese tipo de cosas, don Víctor, son las que hay que volver a... No se dicen. No se dice. Casi no se dicen. Sí, y también volver a hermanar a Nueva Vizcaya, donde, digo, en ahí Durango, España, Claro. que está en la parte de vasca. Y ya de pasadita, como dice don Víctor, hay que dedicarle alguna reunión, alguna mesa, si le parece, don Víctor, a Julio Bracho. Autor, ni más ni menos de tantísimas, la dirigió a Dolores del Río en alguna parte, pero Julio Bracho, ni más ni menos, La sombra del caudillo. Sí. Con eso tendríamos, para hablar de La sombra del caudillo, no. una de las grandes películas. No es verdad, sí. Pues señores, Óscar Jiménez Luna, un gran escritor, periodista y crítico literario, muchas gracias por Gracias a usted, don Víctor. su visita. Igual, licenciado Francisco Canales Gutiérrez. No, pues muy agradecido y muy complacido por esta grata invitación. No, yo creo que fue un programa donde se logró el objetivo de recordar a nuestra Dolores del Río de hoy y de siempre. Pues señores, muchas gracias, estimados televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus centros de trabajo, a sus vehículos. Quehacer Unitario ya terminó. Un saludo fraterno y les deseamos salud y bienestar. Hasta la próxima. Muchas gracias.